Entonces vamos a empezar de una vez para que el tiempo nos rinda y podamos de pronto incluso poder establecer una especie de diálogo para preguntar algunas cosas en torno al tema, ya que en este primer capítulo que vamos a hablar sobre la Iglesia Católica, nosotros tenemos mucha experiencia en razón de nuestro pasado también. Muchos de nosotros antes de ser cristianos militamos en el catolicismo como practicantes o como miembros o como simplemente participantes, pero estuvimos ahí. Entonces vamos a orar. Padre, queremos poner este tema en tus manos, pedir que tú nos ayudes, que tú nos muestres, Señor, lo que tú nos quieres enseñar, lo que tú nos quieres compartir. Muchos de nuestros familiares son católicos y aún permanecen en el catolicismo. No ha sido fácil hablar con ellos. Hay una gran oscuridad sobre sus mentes y cuesta, Señor, establecer el lenguaje adecuado para acercarnos a ellos. Señor, ahora que estamos empezando este tema, reconocemos que necesitamos de tu luz, de tu ayuda y de tu sabiduría, Señor, para que cuando hablemos con nuestra familia, que no es cristiana, pero es católica y algunos de ellos practicantes, podamos ser muy sabios en saber cómo hablar con ellos. Señor, reconocemos que el que convence eres tú, que el que da luz en medio de la oscuridad eres tú, que el que iluminas eres tú, Señor. Y que como nuestro Señor Jesús decía cuando estaba con la gente, que este pueblo de labios me oye, pero su corazón está lejos de mí. Como dijo Pablo de los judíos, Señor, que tenían un velo y que no podían ver. Y a pesar de que se les explicaba con detenimiento el Evangelio y con sencillez y con claridad, no creyeron. Y aunque el Señor hablaba con parábolas, el Señor hablaba de la manera más clara posible, como decía el profeta, y oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no comprenderéis. Señor, no pudieron ni oír ni entender. Señor, está claro que la salvación te pertenece y que el que da la luz sobre eso eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a nuestra familia de la manera correcta, no solamente a nuestra familia, sino también a nuestros amigos. Pero ayúdanos, Señor, a no comprometer la verdad tampoco. Ayúdanos a ser claros, pero a ser misericordiosos, a entender que tenemos que hablar el amor o la verdad en amor. Guárdanos, Señor, y permítenos que podamos tener claridad en ese tiempo y que tú seas glorificado, Señor. Reconocemos nuestra fragilidad y nuestra ignorancia, Señor. Aún no sabemos cómo debemos saber, como dice el apóstol. Padre, ayúdanos y guíanos por el Espíritu Santo. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesita. Y por eso pedimos que por el Espíritu Santo que mora en cada creyente, tú puedas ministrar la palabra tuya. Guárdanos de nosotros mismos y que la gloria sea solamente para ti. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, no sé cómo se escucha, si está bien el tono se escucha bien el volumen, ¿estamos bien? Sí. ¿Me confirma alguien, por favor? Sí, señor, está bien. Bueno, Sí, para listo. mí está muy bajito. ¿Está muy bajito? Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Hay que mirar de pronto el volumen allá también en el equipo, que de pronto no esté muy bajito. Trata de cuadrar el volumen del computador o de lo que estás, o en el celular. No, de mi celular, pero yo lo tengo bien, lo tengo al top. Sí, bueno, listo. Voy a tratar de enseñar con los audífonos, pero a veces me incomodan. Bueno, vamos a ver, aquí estoy en una pieza de todas maneras solo. Voy a tratar de hablar un poquitico más duro. No sé los demás cómo me escuchan. Livia, ¿cómo escucha? Bien, sí, señor, estaba bajito, pero le moví el volumen acá del celular y está bien, se escucha Bueno, perfecto. John, ¿cómo escucha ya en Leticia? ¿Cómo está su señal, John? Perfecto, escuchamos muy bien.
Bueno, listo. Entonces voy a presentar pantalla. Hice unas diapositivas porque yo soy consciente que las diapositivas ayudan mucho a clarificar el tema. ¿Me confirman, por favor, si se están viendo, por favor? Sí. Ahí les voy a mostrar. ¿Se está viendo? Sí. Sí, señor. Sí, Sí. señor. Bueno, voy a subirlas. Acá voy a ampliarlas un poquito. Lo que pasa es que me preocupa es estar pendiente de la señal de ustedes también, porque en ocasiones no me deja. Bueno, voy a ver si. Agradezco, John, si de pronto hay algún inconveniente, por favor me esté informando. Interrumpa con el micrófono, ¿listo? Si de pronto hay algún inconveniente, entonces por favor me dice. Yo voy a estar pasando de todas maneras para revisar acá que se esté viendo bien. Bueno, entonces, ¿quién me lee qué dice en esa diapositiva, por favor? ¿Qué dice ahí? La Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Muy bien. Entonces, es muy importante aclarar estos términos, porque resulta que nosotros también somos católicos, porque es que la palabra católico significa universal. Entonces, ¿dónde coincidimos con la Iglesia Católica? El nombre católico también puede aplicarse a un protestante, porque nosotros hemos recibido verdades universales y la Iglesia es universal. También se aplicaría al contexto apostólico, porque nosotros también fuimos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, como dice la Escritura. ¿Dónde nos apartamos de la Iglesia Católica? Cuando dice que es romana. ¿Y eso qué significa? Que ellos le dieron a la Iglesia una sede principal, supuestamente, o supuestamente no, en la ciudad de Roma. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a mirar a la luz de las Escrituras. No sé si los hermanos sabían que la palabra católico significa universal y que se aplica para todos los creyentes. O sea, no aplica solo para la Iglesia Católica Romana. Bueno, muy bien. Entonces, una primera pregunta que nos haríamos sobre la Iglesia Católica, que es muy importante, es la siguiente. Su origen, ¿sí? ¿Cómo se originó la Iglesia Católica? ¿O qué dice la Iglesia Católica que es su origen? Entonces, si nos vamos a la Iglesia Católica y a la Iglesia evangélica protestante, aunque después hay que aclarar ciertos términos que, por ejemplo, no entendemos bien y de pronto por eso hacemos mal uso de esos términos. Entonces, lo primero es, ¿cuál es el origen que la Iglesia Católica determina de sí misma? Incluso este pasaje es usado por ellos y también es usado por nosotros. ¿En qué cambia? En la interpretación que le damos. Entonces, por favor, va a leer, alguien que vea la diapositiva, por favor, que me lea el pasaje que está ahí, lo puse en la versión católica, Nácar Colunga. Entonces, por favor, alguien que lo pueda leer. ¿Qué dice? Mateo 16, 13 al 19, Nácar Colunga. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los cielos, y cuando desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Está Bueno, la iglesia edificada sobre Pedro? muy bien, esa es una pregunta importantísima. Yo pienso que este pasaje, voy a pasar acá a estar con ustedes, ahí no lo van a dejar ver, pero no se preocupen. Este pasaje es fundamental para la Iglesia Católica porque es allí donde la Iglesia Católica establece que está edificada sobre el apostolado, o como llaman a Pedro, el papado de Pedro. Y que de allí en adelante Dios estableció una sucesión de papas o de sumos pontífices, como se llaman ellos. Bueno, nosotros como creyentes también conocemos este pasaje. Este pasaje forma parte de nuestra fe y de nuestra creencia. ¿En qué nos diferenciamos? En la interpretación
que hacemos del pasaje. Entonces, este pasaje es muy importante porque, por ejemplo, siempre la Iglesia Católica va a declarar, y ustedes lo saben, que su sede es Roma y que el vicario de Cristo en la tierra, así como lo llaman ellos, el vicario o el sustituto o el representante de Cristo en la tierra, ¿quién es para la Iglesia Católica? El Papa. El Papa. Eso lo sabemos nosotros por tradición, ¿cierto? Siempre se nos enseñó. Entonces el Papa es una figura muy importante para la Iglesia Católica. Incluso él es el que ha recibido la tradición apostólica que le fue dada supuestamente al primer Papa, que fue el apóstol Pedro. Muy bien. Entonces, para esto es muy importante, nosotros marcamos una diferencia muy grande acá, porque nosotros ya sabemos que la fuente de nuestra revelación, ¿cuál es? ¿Cuál es la fuente de nuestra revelación? Cristo. Cristo. Muy bien, listo. ¿Qué más? La Biblia. Las Escrituras. Muy bien. Hace poquito acabamos de pasar, el 31 de octubre se celebra el supuesto Halloween, pero realmente el 31 de octubre es una fecha muy importante para los cristianos. Lastimosamente, algunos cristianos no conocen la historia o no conocemos nuestra historia. El 31 de octubre de 1517, hace 505 años, La Reforma. un monje llamado Martín Lutero puso un documento en latín que contenía 95 tesis en contra de las indulgencias católicas. Las indulgencias eran como unos certificados que daba la Iglesia para perdonar los pecados a las personas o para sacar del purgatorio a sus familiares que ya habían muerto. Y las personas a cambio daban dinero. Esto indignó profundamente a Lutero y escribió estas 95 tesis que fueron todo un desafío para la Iglesia Católica y toda una revolución. Pero es importante que ustedes sepan una cosa. Si aquí hay algún hermano que se ha reformado, ¿hay algún hermano que se ha reformado de una iglesia reformada entre nosotros? Pues yo me estoy congregando bastante tiempo en iglesia presbiteriana. Bueno, la presbiteriana tiene mucho que ver con esa historia. La presbiteriana es heredera del calvinismo, ¿sí? De las enseñanzas de Calvino. Pero vamos a decir algo muy importante que tenemos que tener presente. La iglesia no empezó en la Reforma. La iglesia tiene más de 2022 años de historia. Entonces aquí es muy importante entender primero un concepto. Si la Iglesia Católica afirma que la iglesia está edificada sobre la piedra que es Pedro, según este versículo que acabamos de leer, ¿qué es lo que realmente dicen las Escrituras? Aquí hay algo muy importante que ustedes deben entender. La Biblia fue traducida al latín por un hombre llamado Jerónimo. Esa Biblia prácticamente fue la Biblia católica que nos rigió por muchos siglos, por más de, bueno, no recuerdo exactamente el tiempo, pero fueron muchos siglos, aún hasta el tiempo de Martín Lutero. La Biblia se leía en latín, pero resulta que la gente no conocía el latín y muchos de ellos no sabían leer ni escribir. Por eso la Iglesia Católica fue el custodio de las Escrituras, el guardián de las Escrituras, por así decirlo. Y ellos decían que el pueblo no podía interpretar las Escrituras por su ignorancia y que por eso estaba el sacerdocio católico instruido y preparado para eso. Y por eso las Escrituras quedaron ahí, como sujetas a la interpretación que la Iglesia Católica les quiso dar. Después, con la venida de Martín Lutero, y no solamente Martín Lutero, porque hay que estudiar muchos personajes, hay que estudiar una prerreforma, una reforma y una posreforma. En esa prerreforma hay unos hermanos que siempre estuvieron al margen de la Iglesia Católica y fueron muy cuestionadores de ella. Lutero prácticamente es el que desata la división entre la Iglesia Católica
y aparece la iglesia luterana, de la cual él no quería que se pusiera su nombre. En el fondo, Lutero no quería que ese movimiento que había empezado por obra del Señor se llamara luterano o luteranismo. Y después aparecieron otros personajes al lado de Lutero, como Juan Calvino y otros más, que también aportaron a descubrir esas verdades que estaban en las Escrituras. Hablo esto de la Reforma porque me parece importante que los hermanos conozcan su historia. A veces nosotros pretendemos desligarnos de la Reforma, pero tenemos que reconocer que somos herederos de Lutero, somos herederos de Calvino, somos herederos de Juan Knox, somos herederos de John Hughes, somos herederos de Wycliffe, y una cantidad de hombres, y algunos de ellos pagaron con su vida para que la verdad de Dios volviese a salir a la luz. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué la verdad quedó escondida? ¿Por qué la Biblia estaba solamente escrita en latín? ¿Por qué la iglesia no permitía que la gente leyera la Biblia en su propio idioma, en alemán o en francés o en castellano? ¿Por qué solamente la iglesia católica tenía la custodia de las escrituras? ¿Qué pasó? ¿Era eso lo que la escritura decía? Entonces aquí estamos como tratando de mirar la historia, y yo pienso que es muy importante, si volvemos a la diapositiva, voy a volver a la diapositiva, y nos vamos a hacer varias preguntas. ¿Hay qué foto están viendo ahí? Al Papa. Al Papa. Esa es la figura principal, la cabeza de Cristo en la tierra, según la tradición católica. Pero vamos a ver, o sea, él es el sucesor de Pedro. Estoy hablando desde dentro del contexto católico. Él es el sucesor de Pedro. Él fue el que recibió la herencia de Pedro y edificó y edifica esta iglesia católica, de la cual es el representante de Cristo en la tierra. Tremendas esas palabras, ¿no? Decir eso, atreverse a decir eso. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, para esto, vamos a mirar el pasaje de Pedro, porque es muy importante ver qué fue exactamente lo que el Señor dijo en Mateo. ¿Sí? Entonces vamos a tomar Mateo capítulo 16, que es un pasaje muy importante, y vamos a desentrañar algunos conceptos importantes que están acá. ¿Sí? La Reina Valera le dio un título a este pasaje, podemos verlo en Reina Valera. ¿Cómo lo llama? ¿Cómo aparece ahí en Reina Valera este pasaje de Mateo capítulo 16, versículo 13? ¿Qué título tiene? La confesión de Pedro. Eso. Entonces, la iglesia, Reina Valera le pone un título que se llama La Confesión de Pedro. Realmente vamos a ver qué es lo que sucede en este diálogo que está haciendo el Señor. Entonces, vamos a leer despacio. Viniendo Jesús, le estoy leyendo en Reina Valera del 60, a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo? Esto es muy importante entenderlo, porque ¿por quién está preguntando Jesús? Por el Hijo del Hombre. Y acuérdense que el Hijo del Hombre, si nosotros estudiamos las Escrituras juiciosamente, era un título que se aplicaba al Mesías, al que iba a venir. Era esperado por la nación de Israel. Entonces Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Sí? Pero como el Señor se aplicaba ese nombre a sí mismo, él decía que era el Hijo del Hombre. Él decía que era más grande que Salomón. Él decía que era más grande que el templo. Él decía que era más grande que Jonás, en varias expresiones bíblicas. Él decía que antes que Abraham fuese, él era. Eso indignó profundamente a los judíos. ¿Quién te crees? ¿Quién dice que eres? Entonces, saber quién es el Hijo del Hombre es muy importante. Entonces Jesús hace una pregunta a sus discípulos, a todos, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, veamos, ayúdenme con las respuestas. Ellos dijeron, unos, ¿quién era entonces el Hijo del Hombre? El primero que mencionan, ¿cuál es? Que es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Incluso
algunos pensaron que cuando Jesús apareció, acuérdense que Jesús empieza su ministerio, pero hay un hecho que marca el inicio del ministerio de Jesús. ¿Qué es lo que pasa antes de que Jesús empiece su ministerio? ¿Quién recuerda? Juan el Bautista El muere, Bautista. es decapitado. Y cuando inmediatamente muere Juan, el Señor empieza su ministerio. Entonces algunos dijeron, este es Juan el Bautista que ha resucitado. O algunos pensaban, el Hijo del Hombre es Juan el Bautista. Incluso le preguntaron, los fariseos una vez le preguntaron a Juan el Bautista, tú eres el Mesías, dínoslo. Yo no soy. Entonces, ¿tú quién eres? Dinos con qué autoridad hablas. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. O sea, Juan Bautista fue muy claro y dijo, yo no soy el Mesías. Él era el embajador del Mesías. Podemos verlo así, el que iba a representar, a anticiparse, venir primero para preparar al pueblo para la venida del Hijo del Hombre. Pero está claro que en la mente de algunos judíos, cuando les preguntaron, ¿quién es el Hijo del Hombre? Los discípulos escuchaban esas historias y algunos dijeron, es Juan el Bautista. ¿Qué dijeron otros? ¿Que era quién? El segundo. Elías. Elías. Y claro, porque es que Malaquías decía que antes de que viniera el día del Señor, él iba a enviar a Elías. Y claro, acuérdense que Elías murió o no murió. ¿No fue arrebatado? Murió. Elías no vio muerte. Elías fue arrebatado. Entonces, en un pasaje de Malaquías, que es el último pasaje de la Biblia, vamos incluso, si quiero, echemos una revisadita a ese pasaje. Estamos acá hablando de esta primera parte que es muy importante que la tengamos presente, ¿no? En este pasaje de Malaquías, creo que es al final de Malaquías, ¿sí? Versículo 5 y 6. ¿Qué dice ahí? 5 y 6. Malaquías 4, 5 y 6. ¿Qué dice? ¿Quién me lo lee, por favor? Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero mírate que te tragaste el 5, John. El 5 es aquí. Aquí dice, en la versión Reina Valera del 95, dice, yo os envío. Eso. Al profeta. ¿Al profeta qué? Yo, Elías. Exacto, antes. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Muy bien. Entonces, si observan ustedes, en la mente de los judíos había el pensamiento de que Elías iba a venir primero. Entonces, mire, algunos decían, el Hijo del Hombre es Juan el Bautista. Otros decían, no, es Elías. Porque la Escritura dice que antes que venga el día terrible, el Señor va a enviar a Elías. Y dice que él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Y si ustedes recuerdan, esta palabra es la que el ángel le dijo a Zacarías acerca de Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces, algunos pensaron que Juan era Elías. ¿Sí? Incluso el Señor tuvo que aclararle a los discípulos y decirles que Juan no era Elías, sino que Juan vino en el espíritu y el poder de Elías. Y hay algo muy interesante. Elías hizo milagros. Elías hizo 8 milagros. ¿Cuántos milagros hizo Juan el Bautista? Ninguno. Ninguno. No hizo milagros. Ni un solo milagro. Juan era un profeta. Incluso el Señor Jesucristo dijo que de todos los hombres que habían nacido sobre la faz de la tierra, nadie era más grande que Juan. Uy, qué frase tan tremenda. Juan era más grande, el más grande de los profetas.
Y acuérdese que para los judíos, su máximo profeta, su representante supremo, era Elías. Incluso la ley y los profetas se simbolizaban con Moisés, la ley y los profetas con Elías, este gran profeta de Dios. Entonces miren ustedes lo que había en la mente de los judíos. Sí, no, el Hijo del Hombre es Juan el Bautista, dicen algunos, Señor. Otros dicen que es Elías. ¿Y a quién sigue después? ¿Y otros quién? Jeremías. Jeremías. Otros decían, no, el Hijo del Hombre es el profeta Jeremías. No sé de pronto qué había en la mente de los judíos en relación a Jeremías. No sé si en relación, porque Jeremías fue el profeta prácticamente que vaticinó por boca del Señor la cautividad de los israelitas en Babilonia por 70 años, ¿cierto? Pero Jeremías también estaba como uno de los candidatos a ser el Hijo del Hombre. O alguno de los profetas, o sea, también había quienes decían, no, el Hijo del Hombre puede ser alguno de los profetas. Porque Dios también le había dicho a Moisés que iba a enviar un profeta, ¿se acuerda? Yo os enviaré un profeta. ¿Y quién era ese profeta? Entonces, ustedes pueden observar en la mente del pueblo, había muchos conceptos. ¿Qué pregunta tan buena la que hizo el Señor? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero me gusta la segunda. La segunda sí es una pregunta tremenda. O sea, ¿qué dicen los demás de mí? Más que soy yo. Pero después el Señor hace una pregunta mucho más directa. ¿Qué dicen ustedes que soy yo? Se la hace a los discípulos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, y aquí aparece quién responde de todos. ¿Quién es el que responde? Pedro. Simón Pedro. Simón Pedro. Simón Pedro era como el vocero del grupo, siempre el que hablaba. Y Pedro va a decir, pero Pedro va a decir una palabra tremenda. Por eso la Reina Valera llama a este capítulo la confesión de Pedro. Pero ¿es una confesión acerca de Pedro o es una confesión acerca de Cristo? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Es una confesión acerca de quién es Pedro o quién va a ser Pedro? ¿O es una confesión acerca de quién es Cristo? Esa es la pregunta que tenemos que contestarnos. Entonces, Simón Pedro dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el que había de venir, el Hijo del Hombre, pero eres el Hijo del Dios que vive. Qué frase tan tremenda la que dijo Pedro. ¿Por qué creen ustedes que es una frase muy tremenda? ¿Qué es lo que está diciendo Pedro acerca de quién es Jesús? ¿Qué está diciendo? A ver, ayúdenme, necesito que ustedes también participen para que no se queden ahí como estudiantes pasivos, sino que estén ahí activos. A ver, ¿qué está diciendo Pedro acerca de Cristo? Que es el Mesías. ¿Qué es qué? El Mesías, muy bien. ¿Y qué más está diciendo? ¿Qué más está diciendo? A ver. Que es el Hijo de Dios. Que es el Hijo del Dios viviente. Muy bien. Ahora vamos a ver qué dice el Señor acerca de la declaración o la confesión que hace Pedro. ¿Sí? ¿Qué dice el Señor? Le dice, versículo 17. ¿Quién lo lee, por favor? Yo, si quieres cerrar el micrófono, te agradezco para que no haya interferencia. Listo. Listo, yo. Gracias. Bueno, a ver, ¿qué dice el texto? ¿Quién lo lee, por favor? Bien pueda. 17, ¿sí? Sí, cómo no. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano.
Entonces el Señor Jesús está diciendo que lo que Pedro acaba de decir, ¿quién se lo reveló? El Padre que está en los cielos. Mi Padre que está en los cielos. Pedro, lo que tú acabas de decir, no te lo enseñó nadie. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Mi Padre te ha dicho quién soy yo. Entonces, mis amados, la iglesia está edificada sobre esa confesión que Pedro hace de quién es Cristo. Esa es la confesión. Ahora la Iglesia Católica va a interpretar el pasaje que viene para decirnos que no, que la piedra sobre la cual se edifica la iglesia es Pedro y no es Cristo. Entonces, el texto sigue diciendo y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra en griego de esta palabra es Petros. Pedro se llamaba Cefas. Cefas significa una caña que se dobla, una caña frágil. Pero el Señor le llamaba Pedro también, y Pedro era su nombre griego. Para yo explicarles, en esa época los judíos usaban dos nombres. Usaban su nombre de judíos, Simón, hijo de Jonás, pero usaba un nombre griego, Pedro. Pablo es el nombre griego de Pablo, pero su nombre hebreo era Saulo. Eso es bueno que lo tengan en cuenta. Entonces el Señor le dice, tú eres Petros, que significa piedra. Y sobre esta Petra, que significa roca, edificaré mi iglesia. Entonces la pregunta es, ¿sobre quién está edificada la iglesia? ¿Sobre Petros o sobre Petra? ¿Sobre Pedro o sobre la roca? ¿Y quién es la roca? ¿Habían visto ese versículo así? ¿Ya sabían de esa parte en griego de Petros y Petra? No, señor. A ver, ahí No, María Livia está levantando la mano. Bien pueda, María Elena. Sí. Sí. No, iba a contestar la pregunta que hizo, pero ya fue contestada. Gracias. Bueno, listo. Entonces, mire, mis amados, entonces la iglesia está edificada sobre la confesión que hizo Pedro acerca de quién era Cristo. El Mesías, el Hijo de Dios. Esto es muy importante, pero ¿sabes cómo traduce la Iglesia Católica? Que la iglesia está edificada sobre Pedro. Por eso Pedro es llamado por la Iglesia Católica como el primer papa o sumo pontífice. En ninguna parte de la escritura, búsquelo de Mateo hasta Apocalipsis, se presenta a Pedro como el personaje principal, ni como el vicario de Cristo, ni como el sustituto de Cristo, nada de eso. Entonces, qué tremendo. ¿Cómo hizo la iglesia para imponer esta enseñanza de un supuesto sumo pontífice, del cual Pedro es el primer papa, y de ahí vienen los otros? ¿De dónde sacó la Iglesia Católica esa enseñanza del sumo pontífice? Incluso si ustedes quieren saber una cosa, la palabra sumo pontífice es una palabra que está relacionada con los emperadores romanos. Los emperadores romanos eran considerados los sumos pontífices. Entonces, ¿de dónde saca la iglesia ese concepto de un papado que la escritura no enseña? No está en las escrituras. Pero ojo, que ya sabemos que cuando nos pregunten, es que la iglesia está edificada sobre Pedro, porque él fue el primer papa. Entonces, podemos decir que la escritura dice que la iglesia está edificada sobre la confesión que hizo Pedro acerca de quién era Cristo, no sobre Pedro. Claro, después aparece otra frase, y a ti te daré las llaves del reino. Y ustedes han visto que
que los íconos en la mente son muy fuertes. A uno le han enseñado, incluso, esto es hasta chistoso, pero esa es la versión, que cuando usted llega al cielo, ¿quién lo está esperando? Cristo. No, pero los Pedro. católicos. Pedro. Pedro. ¿Y Sí, él pero qué tiene? Él que tiene las... sí, les he escuchado que las está esperando y es que María Sí, también. bueno, depende, pero también Pedro y que él tiene las llaves. Pero ¿a qué se refiere el Señor? Vea, hermanos, es tan importante conocer también las Escrituras para poder tener claros estos temas. A ti te daré las llaves del reino, le dice el Señor a Pedro. ¿Y qué significa que a Pedro le dio las llaves del reino? Ahí lo dice. Pero bueno, yo quiero aclarar algo antes del versículo de Pedro, de las llaves del reino y de esto. El Señor dice una frase muy bonita, dice aquí, tú eres Pedro, piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la pregunta es, ¿quién edifica la iglesia? ¿Quién va a edificar la iglesia? ¿Quién está edificando la iglesia? Cristo. Cristo mismo. Entonces, esto como creyente nosotros lo sabemos, ¿cierto? Pero es importante entender que quien edifica la iglesia, quien edificará la iglesia, quien ha edificado, edifica y edificará, terminará la iglesia, es el Señor. O sea, podríamos decir con respeto y con reverencia que la iglesia es un edificio en construcción. Es un edificio en construcción, del cual el edificador es el Señor. Bueno, yo sé que Pablo dice otras cosas más adelante. Es bueno, por eso la escritura es muy bonita seguir la secuencia, porque después el Señor va aclarando otros conceptos. Bueno, muy bien. Entonces, hemos encontrado el primer concepto. La iglesia no está edificada sobre Pedro, como dice la iglesia católica. La iglesia está edificada sobre la roca, que es el testimonio que Pedro dio acerca de Cristo, que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bueno, muy bien. Me voy a volver a la diapositiva. Sí, aquí estamos viendo ya la otra imagen del Papa. Ahora voy a pasar a otro tema. ¿Qué leen ahí en esas dos palabras? Por favor. ¿Quién la está viendo? ¿Traducción o traducción? Perdón. Bueno, ¿qué dice? Revelación. Revelación o tradición. Entonces, les voy a preguntar. A ver, ¿qué es una tradición? ¿Qué entendemos por tradición? Bien, pueden, abran el micrófono con toda confianza. ¿Qué entendemos por tradición? ¿Es algo que se lleva como por mucho tiempo? Bueno, algo que se lleva por mucho tiempo, dice Livia. Muy bien, gracias. Algo cultural que se repite a través de generaciones. Bueno, algo que se transmite de una generación a otra. ¿Listo? Culturalmente casi siempre, ¿no? Bueno, cultural. Por ejemplo, ahora llega diciembre. Ya casi llega diciembre y cuando va a llegar diciembre, ¿a qué huele? ¿Qué dice la gente que huele a qué? A natilla A natilla y a buñuelos. ¿Sí o no? Natilla y buñuelos. Natilla y buñuelos es una tradición que nos ha venido de hace mucho tiempo y es una costumbre. Incluso uno come buñuelos todos los días, pero comer buñuelos en Navidad o en diciembre o como lo llamemos, tiene un significado totalmente diferente, porque uno come buñuelo todos los días, pero no todos los días come buñuelo con natilla. Pero la tradición nos ha enseñado que se come buñuelos con natilla. Y la tradición tiene que ver con la cultura. Entonces resulta que la Iglesia Católica dijo, ahora vamos a hablar de las tradiciones religiosas, que habían unas tradiciones que habían sido transmitidas por los padres de la Iglesia y por cada sumo pontífice, y que esas tradiciones debían guardarse y eran tan importantes o valiosas como la misma palabra de Dios. O sea, había tradiciones, por ejemplo, vamos a mencionar tradiciones católicas nuestras,
la Semana Santa la enseñan las Escrituras. La Escritura nos dice que celebremos la Semana Santa. No. No, pero la tradición nos enseña que guardemos la Semana Santa. Sí, señor. ¿Y qué tradición nos enseña eso? ¿Quién nos enseña esa tradición? La Iglesia Católica. La Iglesia Católica trajo a la palabra de Dios un cúmulo de tradiciones que venían desde antaño y que pasaron con el tiempo. Algunas fueron culturales. Por ejemplo, el pesebre. Ya no se arma el pesebre. Y ahora incluso hemos cambiado la tradición. Ahora lo normal es que la gente arma un arbolito de Navidad con unas bolitas y le pone luces. ¿Sí? Pero no armamos el pesebre. Si ustedes recuerdan, cuando yo era niño, yo no sé ustedes si todavía arman el pesebre, pero cuando yo era niño, la tradición era armar un pesebre y cantar unos villancicos y festejar la Navidad con unas canciones. Eso es una tradición. Y esas tradiciones se han vuelto importantes, incluso a veces más que la misma palabra de Dios. Entonces, ¿una tradición qué es? Entonces, vamos a leer un versículo de la Biblia, porque ahorita que el Señor Jesús tuvo una confrontación o confrontamiento con los fariseos. Y los fariseos no solamente seguían la palabra de Dios, eran muy rigurosos. Por ejemplo, un fariseo procuraba definir qué era llevar una carga el día sábado. ¿Qué es llevar una carga el día sábado? ¿Cuánto peso puedo llevar en mis bolsillos sin que se considere que estoy llevando una carga? O sea, la Biblia decía que el día sábado no se podía llevar ninguna carga. Y como no especificaba kilos, ni gramos, ni nada de eso, entonces los mismos fariseos se encargaron de diseñar, junto con los escribas, todo un significado de qué era llevar una carga el sábado. Incluso añadieron cosas a la palabra que no estaban en las escrituras. Ellos sencillamente querían interpretar mejor el texto, pero queriendo interpretar mejor el texto, terminaron añadiéndole al texto, añadiéndole a las escrituras. Entonces, vamos a leer este pasaje que lo tenemos acá. Alguien que me lea, por favor. Podemos leer Mateo 7, pero vamos a mirar de pronto un poquitico el contexto, ¿cierto? Mateo 7. Alguien que lea, por favor, Mateo 7. 7, el versículo 13, por favor. Podemos de pronto leer un poquitico más atrás. Él está hablando de los fariseos. ¿será que 7:13? Sí, pero creo que estoy mirando mal el versículo. Espérate un momentico. La puerta estrecha. Sí, no, ese no es. No se preocupe, que es que estoy leyendo mal el texto. Voy a mirar si es. Creo que es más adelantico. No sé. Bueno. Listo. Vamos a leerla desde Mateo 23. Mateo 23. Mateo 23, perdón. Sí. Entonces, porque el pasaje está mal puesto. No sé por qué mire mal el texto. 23, ¿qué? No se preocupen, hermanos. 23, vamos a leer desde el principio, ¿sí? ¿Qué dice? Entonces, vale, hermano, yo le digo hasta dónde. Entonces habló Jesús a la gente y sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí.
Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hasta ahí, Hay hermano. de vos... Hasta ¿Hasta ahí ahí? está bien. Pues entonces, quiero que me ayuden a encontrar un versículo. Aquí la mente la tengo un poquitico cruzada. Hay un versículo, ayúdenme con concordancia o que tenga acceso ahí. Lo estoy buscando, lo estaba buscando aquí en la concordancia, pero no lo encuentro. Pero es un texto en el que el Señor le dice, y no sé por qué me aparecía Mateo 7:13. Aquí me confirman este pasaje, pero no es... Ah, ya sé qué fue lo que pasó. Claro que sí. Es que no era Mateo, era Marcos 7:8-13. Qué pena, hermanos, excúsenme ahí por el impasse mental. Marcos, por favor, 7:8-13. Excúsenme ahí. ¿Quién no lee, por favor? Estoy corrigiendo aquí el texto en la diapositiva. 7, Marcos 7:8-13. ¿Qué dice? Porque demando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los levantamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Muy Moisés bien. dijo, Bueno, ¿ahí? ¿están viendo la diapositiva ahí? ¿La están viendo? Sí. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Bueno, entonces miren lo que les voy a decir. En este pasaje el Señor está diciéndole a ellos a qué le están dando más importancia. Según ese versículo del capítulo de Marcos 7:8-13, con la crítica que el Señor está haciendo. ¿A qué le están dando más importancia a ellos que el Señor les está llamando la atención? Del 7:8-13. Mire, porque, escuchemos despacio el versículo. A mí me gusta mucho leer el versículo despacio porque eso le encuentro más sustancia y más significado. Porque, dice, respondiendo desde el 6, leamos. No, versículo 5, pues para que miremos el contexto. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas o pan sin lavarse las manos? Pregunta, ¿quién estableció esta enseñanza? ¿Quién la estableció? Según ese versículo. ¿Los ancianos? La tradición de los ancianos. Esto no tiene que ver con las escrituras. Esto había sido enseñado, anexado a la Torá, a la ley de Israel, que debían lavarse las manos siempre que comieran algo y que si comían algo sin lavarse las manos eran inmundos. Eso es lo que está diciendo el versículo. Y los fariseos dicen que eso es de acuerdo a la tradición de los ancianos. Entonces el Señor les responde, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías. Estoy leyendo en el versículo 6 de Marcos 7. Como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando
como doctrinas, ¿qué? ¿Qué enseñaban como doctrina según Isaías? Mandamientos de ¿Mandamientos de quién? hombres. De hombres. O sea, este versículo nos está diciendo que el Señor estaba advirtiendo al pueblo de Israel de que debían obedecerlo a Él, pero que estaban obedeciendo a los mandamientos de los hombres y no obedeciendo al Señor. Aquí los fariseos, herederos de este versículo, le están diciendo al Señor: usted, sus discípulos, no obedecen la tradición de los ancianos. Mire que cogieron espigas y no se lavaron las manos. Están inmundos. ¿Quién estableció ese mandamiento? ¿La Torá o los hombres? Los hombres. Entonces, por eso el Señor habla de la tradición de los ancianos. Y aquí le está hablando al pueblo de Israel. Y después les dice: porque dejando el mandamiento de Dios, miren lo interesante, estaban las tradiciones y estaban los mandamientos de Dios. ¿Y qué terminaron abandonando? ¿Qué abandonaron? ¿Qué dejaron? Los mandamientos de Dios, ¿Y a qué se aferraron? a los mandamientos. Sí, puede ser a los mandamientos de los hombres o a las tradiciones de los hombres. Incluso el Señor habla acá de lavar los carros, lavar los vasos de beber y hacer otras muchas cosas semejantes. O sea, ellos habían introducido otras cosas que la palabra de Dios no decía. Y eran más celosos en que los judíos guardaran la tradición de los ancianos que en que los judíos guardaran el mandamiento del Señor. Ahora voy a decirles por qué estoy diciendo esto, ¿no? Les decía también, versículo 9, ¿qué es lo que estaban haciendo entonces con los mandamientos del Señor según el versículo 9? ¿Qué dice el 9? Invalidando los Invalidar un mandamientos. mandamiento. ¿Qué es invalidarlo? Anularlo, ¿será? Anularlo. ¿Y entonces a qué le daban más importancia? A guardar las tradiciones. Para guardar las tradiciones. Les hago una pregunta, hermanos, ya hagamos la aplicación. ¿No es eso lo que hace la Iglesia Católica? ¿No es eso lo que hizo la Iglesia Católica? Ustedes ven que yo pongo en la imagen tradición y pongo la palabra de Dios. ¿Qué ha hecho la Iglesia Católica con la palabra de Dios? ¿O qué hizo la Iglesia Católica con la palabra de Dios? La invalidó. Y revolvió con tantas. ¿Qué fue lo que puso de primer lugar por encima de los mandamientos del Señor? Sus Los mandamientos de los hombres. tradiciones o sus mandamientos. Es que el Papa Julano de Tal dijo que la Virgen ascendió al cielo en tal año, pero es que eso no está en la Biblia, pero el Papa lo dijo, y como el Papa es heredero de la tradición, lo que el Papa diga es palabra de Dios. Ah, ¿cómo así? Entonces, la tradición católica empezó a hacer lo mismo que hicieron los fariseos con la palabra de Dios. Por eso hay un paralelo muy interesante con este versículo. Ellos empezaron a poner sus tradiciones por encima de la palabra. E incluso a anular la palabra, invalidarla. Mire que el mismo Señor Jesús le está diciendo a los fariseos: ustedes anularon la palabra de Dios por guardar los mandamientos. Y les pone un ejemplo, les da un ejemplo en el capítulo de Marcos, si seguimos ahí leyendo. Porque Moisés dice, ahí está mencionando la palabra de Dios, porque Moisés dijo, versículo 10, hermanos: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Eso, o sea, el Señor se está pegando a la Torá, a lo que decía la ley. Pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. O sea, esta expresión de pronto así no la entendemos, pero lo que el Señor estaba diciendo es que para los fariseos era mejor que un hombre ofrendara o diera al templo que cuidara de sus padres. Y la pregunta mía es: ¿qué era lo que tenían que hacer ellos? Honrar a su padre y a su madre. Pero los sacerdotes le decían: no, con tal de que ofrendes tu ofrenda a Dios y no le dejáis hacer nada más por sus padres. O sea, según la Torá, el hombre debía responder y cuidar de sus padres, porque era el primer mandamiento con promesa.
honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero los fariseos decían, no, con tal de que el hombre ofrende a Dios y traiga al templo, así sus padres mueran de hambre. ¿Van entendiendo lo que quiere decirles el Señor con esta expresión? Que ellos cogieron una tradición e invalidaron el mandamiento bíblico del cuidado y la responsabilidad con los padres. ¿Qué piensan, hermanos, de este ejemplo? ¿Cómo lo entendemos? ¿O qué quieren decir? Quiero como también tener como el espacio para que ustedes puedan explicarse. Aquí se me subió un poquitico la diapositiva, ahora la explico. ¿Qué tienen para decir, mis amados? Bien pueda. ¿Algún comentario o alguna pregunta? No, ya casi vamos a terminar. Una pregunta, ¿qué es la Torá? Sí, hermana. La Torá es el nombre con que se conoce a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sí? O sea, la Torá es como hablar de la ley de Dios, ¿sí? Para los israelitas. ¿Sí? Eso es un nombre hebreo, por eso el Señor le hablaba de la Torá o de la ley de Moisés, refiriéndose a esos primeros 5 libros. ¿Sí? Bueno, entonces mire lo que hemos encontrado. Primero, la Iglesia Católica hizo una mala interpretación de Mateo 16. Entonces, ¿qué me concluye? La Iglesia está edificada ¿sobre qué? ¿Sobre qué está edificada la Iglesia? Para que miramos qué aprendimos hoy, a ver cómo vamos. ¿Sobre qué está edificada la Iglesia? Sobre la roca que es Cristo, hermano. Eso. Y sobre la confesión que Pedro hizo acerca de esa roca. ¿Y qué fue la confesión que Pedro hizo? Que Dios era el hijo del hombre, que Jesucristo era el hijo del hombre, de Dios. O sea, que él era el Mesías. ¿Y qué más? Y era el hijo del Dios viviente. Fue una declaración impresionante, ¿cierto? Muy bien. O sea que la iglesia está edificada sobre lo que Pedro dijo acerca de Cristo. Ahora, ¿qué es más importante? ¿La revelación que está en la palabra de Dios o la tradición? La revelación. Sí, pero hermanos, yo aquí voy a hacer una advertencia y un paréntesis. Para que nos hagamos como una reflexión, una autorreflexión, ¿pudiéramos nosotros también tener tradiciones que invalidan la palabra de Dios? ¿Podríamos nosotros también establecer tradiciones, no como católicos, sino como cristianos, que invaliden la palabra de Dios? ¿Qué piensan ustedes? Nos puede pasar lo mismo que hizo la Iglesia Católica de coger un mandamiento de un hermano o una tradición de un hermano y reemplazarlo por la Escritura. ¿Nos puede pasar eso o no? Sí, claro. Sí, ¿quién da un ejemplo? A ver. Pues es que estaba buscando un ejemplo antes de responder, pero No se preocupe. sí, por ejemplo, como cuando, no sé, cuando de pronto en la iglesia se dice algo que se debe hacer, que se me ocurre, A ver, ¿por qué no aplicamos, hermana? Yo le voy a dar una lucecita. ¿Se acuerda Ok. que los fariseos le decían a la gente, vea, mientras usted ofrende a Dios, no Ujú. importa si se desliga de sus obligaciones con su papá y su mamá? Sí. ¿Podríamos Como por suceder eso en el ejemplo, contexto nuestro? De pronto cuando se cree que es como una cadena que yo doy para que me den o algo así, creer que no es, o sea, como si fuera, como creo que muchas iglesias lo hacen, ¿no? Entre más dé, más Dios le va a dar. Entonces se está acomodando uno a una palabra. Bueno, ese es un ejemplo, listo. ¿Cuál otro me puede decir? A ver, va a hablar ahí quién. Pactar con dinero, dice Yanni. Pactar con dinero, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, Poner nombre a una denominación, hermano, a una iglesia. Poner el bueno, nombre. también se ha vuelto una tradición que si usted no le pone un nombre, entonces no es una iglesia. Pero ¿cuál es el nombre de la iglesia verdadera? Es una pregunta que uno a veces se hace. Bueno, yo también soy consciente que no tener nombre no significa que esa es una iglesia. El hecho es que nosotros no usamos un nombre. Entonces, ¿nos hace una iglesia? No. Pero ese es un buen ejemplo también. Entonces, hermanos, mire, la Iglesia Católica ha impuesto su tradición por encima de las Escrituras. Hizo exactamente lo que dijo Isaías. Desoye al Señor y en vez de eso da mandamientos de hombres.
Anula la palabra de Dios, la invalida con sus tradiciones, con sus enseñanzas. Porque lo que la Iglesia Católica dice en muchos aspectos, aunque cuando usted habla con los católicos, ellos dicen, no, nosotros, todo está en la Biblia, el bautismo y todo esto. La Biblia habla del bautismo, nosotros creemos en el bautismo, pero ¿qué es lo que enseñan ellos acerca del bautismo que invalida las Escrituras? Que hermana Lilia, ¿cierto? Tiene algo para decir, mi hermanita, bien pueda. Escucho, tiene la manito levantada, bien pueda, María Lilia. Gracias, hermano. Es que, bueno, hay muchas tradiciones que por doquier se escuchan en la iglesia cristiana, sí, es verdad. Que vengan por su milagro, que parten aquí, que la siembra y la cosecha, que si usted siembra 100 pesos va a recibir al 1000 por uno, y entonces la gente va como que van solamente por la multiplicación de sus dineros y por lo que dicen el predicador o los líderes de las congregaciones. Entonces, yo creo que en este momento más está la gente animada por esa situación de que venga de 1 peso y recibe 100,000, porque usted lo cree, tiene que declararlo y así debe ser. No sé qué opinas usted, pastor. Sí, hermana, esa es una manera, o sea que también como cristianos hemos estado, toda cosa que se establezca por encima de las Escrituras y que invalide lo que Dios dice en su palabra es una tradición. Todo aquello que se impone por encima de las Escrituras para invalidarla y darle más importancia a eso es una tradición. No sé si excúseme con esta vista mía, Yanni, si tienes algo que comentar, que tienes también la mano alzada. Sí, con respecto a esto de las denominaciones y aprovechando pues el apunte de lo de la iglesia presbiteriana un poco, pues yo estuve antes en Bautista y en presbiteriana, y bueno, en varias denominaciones hablando de esto. Y pasa mucho, o sea, que la línea es muy delgada o sea, como el confundir lo que son, digamos, un poco las disciplinas y las formas por denominación a lo que debería ser, digamos, bíblicamente. Yo tuve conflicto un poco, digamos, por ejemplo, con el estilo de la alabanza. Entonces, pues en la presbiteriana obviamente no va a ser como una carismática ni por ahí, ¿sí? Y no va a ser así efusivas, como sí, muy solemne y eso, pero entonces ya pensar como, no, es que la alabanza se debe hacer así, como gritando y todo el mundo debe orar así y decir esto y tal expresión, o debe ser más calmado, más, sí, entonces eso no es motivo como de pelea, hay diferentes expresiones para alabar al Señor, pero hay personas que definitivamente es como, uy, ¿por qué está gritando tanto? O ¿por qué está orando así? Y digamos un poco, pues también porque pues estaba en iglesia coreana, digamos, ellos tienen muy marcado, o sea, aquí en Corea, antes de orar, gritar, Señor, 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 o sea, lo gritan en coreano y ahí arranca la oración. Entonces, pues, o sea, digamos que eso, algunos pensarían, ¿usted por qué no dice Señor, Señor, Señor? Sí, pero ya es el formato que ellos manejan en el manejo de la oración, ¿sí? Entonces, no es algo que debería ser reglado, sino pues muy libre, ¿no? Muy, entonces, cosas así. Yanni, gracias porque pusiste un ejemplo muy interesante. Porque vamos a ser muy sinceros, nosotros también manejamos tradiciones. Por ejemplo, si usted va a una iglesia presbiteriana, Yanni tiene razón, la himnología es la himnología antigua. E incluso para ellos suena muy extraño que uno cante una canción un poquitico muy pentecostal. Pero yo pienso que eso no es lo que le preocupa al Señor no le preocupa eso. Si cantamos Castillo Fuerte es nuestro Dios, o si cantamos una canción de Danilo Montero, que Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey. ¿Sí? Hay expresiones que tienen que ver con la cultura. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo realmente que le preocupa? El problema no son las tradiciones, es cuando las tradiciones, ¿qué hacen con la Biblia? La invalida. Esa es la parte clave. O sea, el hecho de que yo cante un himno de Lutero, o de John Wesley, o de Marcos Witt, o de Danilo Montero, el hecho de que yo cante un himno de esos,
eso no me dice que estoy invalidando la palabra de Dios. Hay expresiones que son culturales, incluso digo que los creyentes no han entendido. La iglesia se desenvuelve en entornos culturales. Por ejemplo, mira lo que dice Yanni. En Corea del Norte la gente antes de empezar a orar dice, Señor, 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 y arrancan a orar. Y yo no voy a decir, estos hermanos están invalidando la palabra de Dios. Porque es que ustedes han visto que la Biblia habla de la oración y habla del ayuno, pero no hay un manual de reglas sobre el ayuno. El ayuno tiene que ser así. Incluso algunos hermanos dicen de que el Nuevo Testamento, que si a Dios lo corrigiera un editor, cuando usted escribe un libro, usted contrata a una persona para que le revise el libro y le corrija sus errores. Entonces una vez un hermano decía que si tuviéramos que corregir el libro de Dios, algún editor tuviera que corregirlo, lo corregiría en muchos aspectos, porque repite tanto esto, porque no dice, les doy un ejemplo pues muy sencillo, el de la nube, que está por allá creo que en Números 6, que el Señor dice que cuando la nube se levante, ustedes se levantarán. Y si por la mañana la nube se levantara, ustedes se van a levantar. Y si de pronto por la tarde la nube, y dice, pero ¿por qué no dice, se van a mover cuando la nube se mueva y ya? Dios escribe de manera diferente porque sabe que somos tardos para oír. Somos tardos y nos repite y nos repite. Y la Biblia no es un libro que describe todo. Por ejemplo, sobre la cena hay diferentes formas de realizarla. Y hay hermanos que se han dividido porque la cena la hacen con copitas. Y otro dice, no, qué pena, es con una copa. Porque dice, tomó la copa. El texto no dice que tomó las copitas. Otro dice, hermano, ¿se puede con vino de uvas? Y dice, no, tiene que ser vino fermentado. Si no es vino fermentado, se está pecando contra Dios. Otro dice, hermano, ¿y pan con levadura? No, tiene que pan sin levadura. Tiene que hacerse en la casa y sin levadura, porque la levadura es símbolo del pecado. Entonces, en ocasiones nosotros hemos traído también nuestras interpretaciones de las Escrituras y les hemos dado un sentido. Por ejemplo, cuando unos hermanos llegaron a predicar el evangelio a una tribu indígena, imagínate que en esa tribu no conozcan el pan, ni conozcan el vino. Entonces, si usted llega a esa cultura, ¿qué les va a decir? ¿Qué es el pan y qué es el vino? Y supongamos que ellos raspan la corteza de un tronco, como ocurría en una isla, y con esa corteza que raspan del tronco hacen una harina y con eso hacen el pan. Entonces la pregunta mía es, ¿no podría ese pan de esa corteza de ese árbol utilizarse para la cena del Señor? Y si ellos no tienen vino, pero resulta que ellos hacen otro fermento diferente porque allá no hay uvas. O sea, a veces nosotros queremos como coger supuestamente el texto y decir es que es así, punto. Que Dios nos ayude para no confundir la tradición que invalida la palabra de Dios con la tradición que es propia de una cultura, como es su expresión de alabanza. No nos pueden pedir a los latinos que alabemos a Dios como lo alaban los europeos, porque los latinos alabamos a Dios de una manera diferente. Incluso yo recuerdo que yo crecí en una iglesia no presbiteriana, pero una iglesia muy solemne, que no podíamos ni hacer palmas, porque era pecado. Que no podíamos decir aleluya, porque eso era pecado. Que no podíamos decir gloria a Dios, porque eso era pecado. Y entonces uno crecía como reprimido, bueno, y entonces ¿cómo digo? ¿Qué digo? Y después entendí de que eso no es lo que el Señor quiere decir como tradición. El Señor lo que está diciendo es que cuando usted coge una tradición y con eso la pone por encima de la palabra de Dios y anula la palabra de Dios, ahí sí está el peligro. Esa tradición es peligrosa porque está sustituyendo la palabra de Dios. No sé, hermanos, si he sido claro o quedó como ahí. En la medida que vayamos reflexionando sobre esto, yo pienso que también es bueno que no solamente veamos las sectas, sino que también, o las doctrinas de otras comunidades equivocadas, sino que también nos hagamos una especie como ¿cómo podríamos llamar? De autorreflexión también sobre el tema. No sé si alguien más quiere comentar algo para terminar. Ya me fui del tiempo, me dije que hasta las 8, Qué pero... pena, hermano, es que yo hace como 2 semanas encontré como es una comunidad Sí. cristiana, pero entonces, pues no sé, o sea, realmente no hunde mucho, entonces ellos son colombianos, pero son como orientados a la visión de los judíos, pero yo no sé si ya se van como al otro extremo de
Ah, Todo lo hermana, que ahí diría es un donde lujo hay que de ser, descuento. hermana, ahí es donde, gracias, Yanni, ahí es donde hay que ser muy cuidadosos. Porque tú no podrías decir, ah, entonces no hay nada malo en que cantemos canciones judías o hebreas o canciones mesiánicas. Resulta que cuando voy viendo el mensaje, voy encontrando con que ellos dicen que Jesús no es Dios, porque solamente hay un solo Dios, que Jesús es solamente el Mesías, no más. Pero ¿sabe cómo lo llamó Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No era simplemente el Mesías, era el unigénito Hijo de Dios, como lo presenta Juan. Y en esto los mesiánicos, una corriente de mesiánicos ve a Jesús simplemente como el Mesías. Pero si usted le dice que es Yahweh, dicen que no. No, señor, él no es Yahweh. Entonces, ahí es donde se está invalidando lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuál es el límite? Entonces, yo pienso que las tradiciones que usemos, que no contradigan las expresiones claras de la palabra de Dios. Hay tradiciones que nosotros practicamos, que son propias de nosotros. Pero las tradiciones que invalidan la palabra de Dios, así sí hay que ponerles cuidado. Las que ponen la tradición por encima de la palabra. Yo sé que la línea es muy delgadita. Ustedes están viendo el otro jueves Cristología, ¿cierto? Sí, señor. Eso, esa cristología es fundamental. Esa cristología es fundamental porque todas las sectas, todos los grupos religiosos distorsionan la cristología. Uno podría pensar, bueno, pero la Iglesia Católica dice que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Nosotros compartimos, por ejemplo, el concepto trinitario con la Iglesia Católica. Pero una vez alguien decía, ay, entonces, mire hermano, los católicos no son tan malos, ellos también creen que Jesucristo es Dios. Pero verdad que la Iglesia Católica es Jesucristo más la Virgen, Jesucristo más los santos, Jesucristo más los sacramentos. Ah, entonces, es Cristo más, no es solo Cristo. O sea que puede que la Iglesia Católica comparta con nosotros, y lo comparte, el concepto de que Cristo es el Mesías y que Cristo es el Hijo de Dios. Pero cuando empiezan a hablar de la salvación y de los medios de salvación, Cristo es puesto a un ladito y aparece otros medios, que es los que quería, pero no alcanzo a mencionarlos ahora, pero voy a mencionarlos para la otra formación, que es los sacramentos, que lo llama, la Iglesia Católica lo llaman los sacramentos, que son 7. Y esos sacramentos tienen elementos que están en las Escrituras, pero tienen elementos que no están en las Escrituras. Y los elementos que no están en las Escrituras tienden a ser más importantes. Bueno, les quiero dejar una última como bibliografía, ¿cierto? Como para terminar el tema. Si están viendo este librito, por favor, ¿alcanzan a leer ahí el librito? ¿Qué dice en el librito? ¿Alguien alcanza a leer? Acá lo voy a poner aquí en la... ¿Ahí lo lee? Las dos Babilonias. Las dos Babilonias. Eso. Recomiendo esta bibliografía. Si este libro lo pueden conseguir en PDF, es difícil de conseguir ahora, pero este libro es muy bueno porque nos contiene muchos elementos de la liturgia católica que no están en las Escrituras, sino que fueron tomados de otras culturas. Pero bueno, ese es otro tema para hablar. Qué pena, alguien me escribió por ahí que alguien más levantó la mano, entonces no quiero como cerrarlos ahí. Bien pueda, ¿quién va a hacer preguntas o va a comentar algo? Bien pueda. Excúsenme por no... ¿Quién está pendiente? Por favor. No, yo solo escribí ahí como que se llama Canal Joel en línea, está en YouTube y dice que es comunidad mesiánica, pero, o sea, realmente no vi los videos así en detalle y eso demás, pero solo vi que estaban haciendo como las alabanzas en hebreo y bueno. Y sabe que muchos... Pero no sé si es secta o no, no sé. No, Yanni, pero te quería contar una cosa. ¿Cómo te parece que hay una corriente que está entrando muy fuerte en el cristianismo, que es la corriente mesiánica? Y es muy atractiva porque tú escuchas a una persona que sabe hebreo, una persona que tiene muchas nociones de hebreo,
y se vuelve muy atractivo para los creyentes, pero sabe que muchos creyentes o se sienten atraídos por la alabanza o porque le dicen, no, es que definitivamente tienes que volver a tus raíces hebreas. Como me dijo una vez un amigo mío, vea, es que el cristianismo viene del judaísmo, tienes que volver al judaísmo. Pero es que si no leo todas las escrituras no voy a tener capacidad para entender las cosas. La Biblia dice que de ambos pueblos, ¿cuántos pueblos hizo el Señor? Hizo uno. Ya no hay judío, ya no hay griego. Pero cuando me dicen, tienes que volver a tus raíces hebreas, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? Debemos preguntar y debemos indagar, porque fácilmente puede pasar lo que le ha pasado a varios amigos míos que se han ido deslizando hacia el mesianismo de una manera que ya están practicando las fiestas de los tabernáculos y están haciendo una cantidad de cosas. Y si usted les pregunta por qué, ellos tienen unas razones impresionantes y han sido convencidos para eso, de que deben volver a la ley, que la escritura no anula la ley, porque el Señor Jesucristo dijo que Él no vino a anular la ley, entonces luego la ley está vigente, pero ahí hay una enseñanza que hay que construirla muy bien, porque si no se construye con una sólida enseñanza, entonces me puedo devolver de la gracia a la ley. Y Pablo no le dijo a los Gálatas, de la gracia habéis caído. Entonces, tenemos que ser muy juiciosos, porque las sectas se han ido refinando más y son muy atractivas también. Yo les conté a ustedes que los mormones y los testigos de Jehová han cambiado sus estrategias y se muestran con lenguajes muy evangélicos. Ustedes y eso se volvieron cristianos, pero les cuento que el lenguaje que utilizan es el nuestro, pero es para atraerlos, seducirlos y atraparlos. En esto no podemos ser ingenuos. Bueno, mis amados, yo pienso que hasta ahí quedamos. No sé qué tal estuvo la introducción, espero que... A ver, ¿qué aprendimos hoy? Para que terminemos, ¿qué aprendimos hoy? ¿Con qué se van hoy de esta clase? Yo me voy con que la iglesia está construida sobre la roca que es Cristo. Amén, hermana. Y se va con algo bien sólido, bien sólido. Gracias, hermana, por ese aporte. ¿Qué más? ¿Con qué más se van ustedes acá? Buenas noches. Bueno, reconocer que la tradición invalida la palabra de Dios y a veces no caemos en ello. Bueno, ¿toda tradición invalida la palabra de Dios? No, señor. No. Entonces, No, señor. lo que dice Lucía es cierto, sí. La tradición, yo podríamos decirlo más bien así, la tradición puede llegar a invalidar la palabra de Dios, pero la tradición que no invalida la palabra de Dios no necesariamente es mala. Entonces, ahí es muy importante porque, por ejemplo, si yo veo hermanos que cantan la música de manera mucho más solemne, como es una iglesia presbiteriana, yo no voy a decir que están anulando la palabra de Dios, pero si ellos la imponen y dicen, no, es que el estilo de alabanza tiene que ser así, si no es como nosotros cantamos, entonces eso es del diablo. Hay hermanos que llegan a esos extremos. Es que Dios nos dé sabiduría. Hay una tradición que invalida la palabra de Dios y se pone por encima de la palabra de Dios y la invalida. Hay otra que no, que Dios nos dé mucha sabiduría, porque a veces las líneas son muy delgaditas. Bueno, vamos a orar y terminamos ahí. Agradezco mucho. Hay personas nuevas aquí en esta reunión. Creo que Lucía se ha estado conmigo antes, ¿o no? Lucía. No, señor. Primera vez eso, estaba viendo. No sé quién más está nuevo aquí conmigo. Bueno, Vilma se ha estado conmigo, Álvaro también, Yanni también, María Lilia, no sé, Alejandra también. Bueno, ¿alguien está nuevo también acá, no? Aquí en Leticia también está el profesor Arley, que está desde hace un mes con nosotros, más o menos. Y él estaba interesado en tomar la clase de sectas. Un profesor acá de la fundación, nuevo. Buenas noches para todos, es un gusto acompañarles. Gracias, excelente. Creo que tienes el micrófono apagado. Eso, gracias. Muchas gracias, hermano. Estos espacios nos pueden dar tiempo para que podamos ver los temas. En ocasiones no nos dan el tiempo para hacer preguntas más puntuales. Yo le estaba pensando sugerir a Alejandra que por qué no creábamos un grupo con las personas que están acá
en estos cursos. Y ese es un grupo que lo podemos llamar estudiantes sectas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a John o a su compañero o a Yanni quiere saber más puntualmente sobre un tema, pero no hay el espacio acá para que lo podamos discutir, o queremos de pronto una respuesta más amplia sobre un tema o bibliografía, y podemos en determinado momento apoyarnos con eso. Entonces, no sé si podemos transmitir la inquietud de Alejandra, que me parecería muy oportuna, porque en ocasiones incluso también yo puedo decir algo y se me puede malinterpretar, o voy a decir algo, o lo que yo dije necesita ser corregido. Porque, hermanos, nunca piensen que porque ustedes me llamen profesor y yo me las sé todas, yo sigo siendo un aprendiz. Y en ocasiones tengo que reconocer que no sé nada de un tema, y en ocasiones hay hermanos que me amplían más sobre un tema. Entonces, con eso me parece muy sabio crear como un vínculo de comunicación. No sé si podríamos pensar en un WhatsApp para que puedan ustedes de pronto hacer alguna pregunta puntual, o contactarme, o yo les dejo mi teléfono. No sé cómo podría ser la manera, porque yo sé que, por ejemplo, en ocasiones quieren hacer una pregunta muy personal o tienen alguna duda, pero no la quieren decir en público, o al contrario, es un tema que sale un poquitico de la esfera de sectas o es muy puntual, ¿sí? Entonces yo voy a dejar acá, por ahora les voy a dejar acá, voy a ver si de pronto aquí está el WhatsApp. Creo que sí. Les voy a dejar mi número telefónico, ¿sí? Con toda confianza. Voy a ponerlo acá. Ahí quedó el número mío. Ahí lo tiene. Creo que sí lo puse bien, nomás es que estoy con esta vista. Así, 318-455-6688. Entonces, les autorizo a que puedan tomar este número, añadir el WhatsApp, y de pronto, si alguien quiere escribir puntualmente sobre un tema o tiene alguna duda específica, téngame paciencia que en el transcurso de la semana yo saco el tiempito para leer o para comentar o para poner bibliografía. Entonces, vamos a terminar en oración y damos gracias por este tiempo y gracias por su paciencia. Padre, gracias por este tiempo, gracias por lo que nos has compartido. Ayúdanos, Señor, a poner tu palabra por encima de todo. Ayúdanos, Señor, a discernir las tradiciones que invalidan la palabra de Dios. Señor, guárdanos de nosotros mismos. Ayúdanos a juzgar todo según las Escrituras, pero a no ser legalistas, sino a comprender exactamente el espíritu de la letra. Ayúdanos, Señor, porque somos torpes e ignorantes. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados, un abrazo muy grande y nos vemos en 15 días el próximo jueves, si el Señor lo permite, para continuar. El tema va a ser los sacramentos y otros temitas más, pero dejamos el punto para que ustedes me recuerden. El punto clave, vamos a hablar de los sacramentos que la Iglesia Católica ha establecido y vamos a mirarlos a la luz de las Escrituras. ¿Qué dicen ellos y qué dice la Escritura? Son 7 sacramentos. Vamos a mirar si la Escritura habla de esos sacramentos o no. ¿Listo? Entonces, muchas gracias y que tengan una feliz noche y Dios les bendiga.